Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y hemos llegado al capítulo número 13 del libro de Proverbios. Desde el capítulo 10 hemos venido estudiando instrucciones cortas. Los primeros 9 capítulos eran consejos de un padre a un hijo y ahora hay instrucciones cortas de comparaciones en contraste entre el justo y el injusto. El capítulo 13 continúa con estas comparaciones, con una variante de que en esta oportunidad Salomón vuelve a decir una instrucción que corresponde para su hijo o para sus hijos y para cada uno de nosotros, porque dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Entonces tenemos dos grupos: el hijo sabio y el hijo que también pertenece a una familia, pero que es burlador, que no le presta atención a los consejos y a la reprensión de su padre. Aquí lo menciona como el insolente. Es como un sinónimo, sí, y la insolencia es una persona que no quiere recibir ningún tipo de orientación porque se cree autosuficiente. El capítulo tiene 25 versículos. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. El justo aborrece la palabra mentirosa, el malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto de camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Bueno, entonces aquí vemos el contraste: el hijo sabio y el hijo burlador, el que habla mucho y el que guarda su boca. Es decir, que es calladito. Hay prudencia. Tiene prudencia. Hay prudencia. Dice: el que habla mucho, entonces tendrá calamidad. El que guarda su boca, que debe ser el hijo sabio, guarda su vida. ¿Sí? Del fruto de la boca el hombre comerá el bien, pero los prevaricadores hallarán violencia. Fíjate que del fruto de su boca, de sus palabras, no solo de sus acciones, sino también de sus expresiones. Es que la mayoría de personas que se meten en problemas, a veces se meten en problemas es por las palabras. Por las palabras. Las palabras mal lo dichas. Que decimos, sí. Y también las ofensas, el querer burlarse de otra persona, el ser imprudente, chismoso, el querer ser de repente jocoso en una circunstancia y termina siendo una persona indeseable. De hecho, aquí dice que el justo aborrece la mentira, o sea, cosas que salen de la boca, pero el impío se hace odioso e infame por sus palabras. Por sus palabras. ¿Sí? Llega un punto en que ya las personas tratan de alejarse de eso o de esa persona porque no es digna de confianza, todo lo dice y de todo saca un chiste, una burla o un chisme. Y todo eso se relaciona con el versículo 7. Hay quienes presumen también de ricos, también me imagino que por las palabras, porque uno presumen ser lo que no son. Sí, exacto. Y no tienen nada. Y hay otros que pasan por pobres, pero tienen mucho. Pasan por inadvertidos, o sea, no dicen lo que tienen, sino que lo que tienen o lo que van acumulando no hacen alarde de ellos, sino que es simplemente el resultado de su trabajo. Y de eso también está hablando esta primera sección, porque dice que el perezoso, ese que habla mucho, pero que no tiene nada, el perezoso desea mucho, pero no lo alcanza. ¿Por qué no lo alcanza? Por flojo. Sí, y por su propia imprudencia también. Sí, porque ya nadie confía en él. Pero los diligentes, que son prudentes, que trabajan y que logran sus objetivos sin estar haciendo alarde, entonces dice aquí que serán prosperados. El versículo 8 me llama la atención porque dice: la riqueza del hombre puede rescatar su vida, pero el pobre no oye la amenaza. ¿Cómo podemos entender este versículo? Pues nosotros cuando estábamos en el culto,
lo interpretamos de la manera de que cuando hay una persona de repente que tiene mucho dinero, en muchas ocasiones pues se presta para que haya... Puede ser víctima de secuestro. Víctimas de secuestro, exacto. Y aunque su dinero puede salvarlo porque pagan y lo rescatan, sin embargo el pobre pues no tiene ninguna amenaza porque que pueden secuestrar de repente a un pobre. Pues eso es lo que los niños y yo sacamos. Claro, ese es lo más evidente, pero fíjate que hay un contexto dentro del proverbio, porque el versículo 7 dice, hay quien presume de rico. Puede ser que una persona aparente tener cierta cantidad de recursos económicos y eso sea el lazo para su cuello. Ah, este tiene. Bueno, vamos a quitarle lo que tiene, vamos a llevárnoslo o vamos a amenazarlo o vamos a no sé, hacerle cualquier cosa para quitar lo que él presume tener. Pero el sabio calla, pasa por pobre y al pobre no lo molesta a nadie. No lo molesta a nadie porque, o sea, ¿para qué se van a tomar la molestia de buscar una persona que aparentemente no tiene nada? Mira, y esto parece mentira, pero pasa en la vida real. Yo he escuchado testimonios de personas aquí donde nosotros estamos viviendo, en Barbosa, Santander, en Colombia, y escuché también testimonios de donde yo soy, en Venezuela, de personas que tienen mucho dinero, mucho, pero me lo han dicho, me lo han confirmado, que tienen mucho dinero y en la calle son personas que viven, o sea, que aparentan que no tienen absolutamente nada. Y hay personas que aparentan tener mucho y cuando tú vas a ver la realidad, están pasando por una crisis, endeudados por aquí, los buscan por allá, huyen por aquí y por otro lado porque presumen tener, pero lo que en realidad lo que están es endeudados. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos ser sinceros y vivir con lo justo y Dios nos prosperará. Y esas bendiciones que Dios nos va a dar no tenemos que hacer alarde porque hoy las podemos tener. Y mañana no. Y ya mañana no tenemos nada. Vamos con el versículo del 9 hasta el 12. La luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuyen. El que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjate que el versículo 11 nuevamente vuelve a hablar de la economía, del dinero, la riqueza mal adquirida, dice esta versión. La riqueza que no se logra por la laboriosidad, sino por cosas quizás inadecuadas. Negocios ¿sí? malsanos. Esa supuesta riqueza o algún tipo de trabajo que no sea adecuado o que no esté de acuerdo a los principios del Señor. Porque hay personas que trabajan y trabajan mucho, pero quizás en cosas inadecuadas. Una persona que venda ciertos tipos de productos que va a perjudicar a otro. Por ejemplo, ¿qué empresas hacen mucho dinero? Las tabacaleras, los lugares donde se expenden bebidas alcohólicas. O sea, podrán trabajar muchas horas, podrán invertir mucho dinero, pero a costilla de la vida de otras personas. También una manera de dinero malsano, las loterías. La venta de loterías. Y esas famosas empresas donde supuestamente el dinero se multiplica sin hacer nada. O sea, lo que fácil llega, fácil se va. Lo que se gana con esfuerzo, lo que se administra adecuadamente, lo que con sabiduría se adquiere y con diligencia, el Señor lo prosperará, porque aquí dice, con mano laboriosa aumentará. ¿Sí? El que se allega con mano laboriosa lo aumentará. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Que queremos las cosas para allá. Y no puede ser así. A veces tenemos mucha ansiedad de adquirir posesiones materiales con rapidez. Pero vuelvo a repetir, lo que fácil llega, fácil se va. Y a veces vendemos nuestros principios por algo que realmente no vale la pena. Y aquí lo vamos desde el punto de vista espiritual. Porque claro, aquí está hablando de lo material, del dinero, pero desde el punto de vista espiritual, a veces nosotros nos cansamos de esperar. Nos desesperamos. Un árbol no da fruto de la noche a la mañana.
Hay que sembrar la semilla, hay que regar la planta, hay que cuidarla, hay que desmalezarla, hay que evitar que los insectos quieran comérsela, hay que tener paciencia, pero cuando dé fruto, un árbol, por ejemplo, un árbol aquí en Sudamérica, que se dan mucho los árboles de mango o los de banano, en Venezuela se llama cambur, una vez que dan fruto en abundancia. De igual manera, el desarrollo de un bebé en el vientre de la mamá, ¿no? No podemos apurar el embarazo, hay que esperar con paciencia 9 meses. Exacto. Y fíjate que ya ahí incluso Dios es sabio, o sea, Dios muestra su sabiduría porque nos da tiempo de prepararnos para ser padres, 9 meses. Igualmente nos preparamos para las cosechas y hay que tener paciencia, pero comeremos del fruto de nuestro trabajo. Versículo del 13 hasta el 19. El que menosprecia el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. La instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. El buen juicio da gracia. El camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia. El mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Apartarse del mal es abominable para los necios. Fíjate que aquí hay varios detalles. En el versículo 15, esta versión dice, el buen entendimiento gana el favor. El buen entendimiento, la comprensión de principios fundamentales. Pero el camino de los transgresores es un camino duro, es un camino difícil. Aunque el camino que lleva a la perdición es ancho, ¿sí?, y espacioso, en realidad es un camino de mucho dolor. El camino que lleva a la salvación es angosto, es estrecho, hay que esforzarse, pero es un camino allanado por el poder del Espíritu Santo, porque tenemos la ayuda del Espíritu. Entonces, el buen entendimiento gana el favor, pero el camino de los transgresores, ¿transgresores de qué? De los mandamientos de Dios. Y transgredir los mandamientos de Dios es pecado. Cuando una persona es entendida, es decir, que tiene entendimiento, tiene sabiduría, haya gracia ante los ojos de las demás personas. Se gana la confianza de los demás. Se gana la confianza, exacto. Hay otro versículo, el 18, dice, pobreza y vergüenza, nuevamente hablando del lado financiero, que a todos nos interesa la vida financiera. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Tú quieres tener la clave del éxito para la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Observa el consejo de Dios. Observa el consejo. Préstale atención a cada una de estas palabras y serás prosperado en todo. Desde lo material, desde la salud. Fíjate, no enfermarse ya es ganancia monetaria. Es bendición. Porque a veces pensamos que las bendiciones son solamente el dinero. Y no, las bendiciones, el no enfermarse es una bendición. Claro. No gastas dinero. El que la ropa, ¿sabe que el pueblo de Israel cuando andaba por el desierto dice que durante esos 40 años el calzado no se le gastó? Eso es ganancia. O sea, hay cosas que duran bastante tiempo porque sabemos utilizarlas con sabiduría. En el caso nuestro, vamos a hablar por nosotros, hemos tenido la dicha de que a pesar de tener hijos adolescentes que gastan la ropa rápidamente, de una u otra manera Dios ha provisto, sin nosotros pedirle nada a nadie, ha provisto para nuestros hijos vestimenta, y no es que ellos anden harapientos, andan bien, pero Dios de una manera provee sin nosotros buscar o solicitar ese beneficio material, porque Dios conoce las necesidades de sus hijos. Nos ha tocado también que comprar en momentos de necesidad, sacar plata del bolsillo, porque eso es parte del deber. Pero en muchas ocasiones llegan las bendiciones sin nosotros pedirlas. Así es. ¿Ve? Y esa es la realidad. El deseo cumplido deleita el alma, pero apartarse del mal, dice el versículo 19, es abominable para los necios. Si tú no quieres cambiar tu estilo de vida, si tú quieres seguir el mismo estilo de vida, entonces tienes que asumir la responsabilidad de tus propias decisiones. Versículo 20. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Tengo subrayado este versículo porque me gusta mucho. Este es el famoso, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Pero el que se allega a esos necios que desprecian la corrección, la instrucción, esos hijos
que desprecian el consejo del Padre, dice, el que se allega necio, lamentablemente será destruido por sus propias decisiones. Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios no quiere que las personas sufran como hoy en día sufren muchos. Pero ¿por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque hay mucha negligencia y poco interés en los principios establecidos por Dios. Somos muy necios. No acatamos consejos. Somos de dura cerviz y somos duros de aquí. No queremos doblegar la cabeza, no queremos doblegar nuestro orgullo. Queremos hacer nuestra propia voluntad. El capítulo termina desde el 21 hasta el 25. El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. El justo come hasta saciarse, pero el vientre de los malvados quedará vacío. Aquí están los resultados, hermanos y amigos, aquí están los resultados. El mal perseguirá a los pecadores, a los transgresores, a los insensatos, a los necios. Pero los justos serán premiados, reciben esa recompensa del Señor por su obediencia. Ok, nadie se salva por guardar los mandamientos, de eso estamos claros, la salvación es por gracia, pero esa obediencia a los mandamientos te va a dar una recompensa, va a haber beneficios. O sea, andar en el camino de la verdad da beneficios. Uno no está por los beneficios van llegando solos. Y me gusta mucho porque dice que el bueno, la persona cuerda, la persona que está dispuesta a hacer la voluntad del Señor, dice el versículo 22, deja herencia para los hijos de sus hijos. Y no estamos hablando de herencia material, estamos hablando de principios. Si yo le enseño a mis hijos principios básicos, la siguiente generación también va a recibir esa instrucción. Mire, si algo me enseñó mi madre, yo creo que los que tienen tiempo conociendo este canal se recuerdan que yo compartí mi testimonio. Yo quedé huérfano a los 15 años, pero mamá me enseñó la laboriosidad antes de ella morir. Y mi esposa sabe que aunque a mí no me gusta ser empleado de nadie, porque en realidad yo para los empleos soy malísimo, las cosas a las cuales me desempeño porque me gustan, las hago con mucha intensidad y me dedico mucho tiempo. Yo empecé vendiendo libros de casa en casa y era independiente, y si yo vendía tenía dinero, si no vendía pues no tenía nada. Entonces eso me motivó a ser perseverante en las ventas. Yo vendía esos libros y con eso pagaba mis estudios y mi alimentación. Y cuando trabajaba en la universidad trabajaba 11 horas al día para seguir pagando el estudio. Entonces cuando uno realmente ama lo que hace y tiene un proyecto de vida, entonces va a recibir su recompensa. Y va a dejar esa misma herencia, ese mismo legado. Interés. Correcto. Legado es la palabra adecuada. Va a dejar eso a la siguiente generación. Pero fíjate algo, el versículo 23 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Hay abundancia en el barbecho, pero la pregunta que algunos se hacen, quizás esta palabra para algunas personas sea fácil de expresarla o explicarla o interpretarla. Barbecho, para nosotros no era fácil. Tuvimos que buscar un diccionario y ver qué significaba la palabra barbecho. Resulta que el barbecho es una extensión de tierra que no se trabaja. No se trabaja porque se le da descanso a la tierra en algunos tiempos específicos. Pero la tierra sigue dando sus frutos. Los árboles siguen floreando y sigue saliendo el fruto de la planta. Pero las personas insolentes, flojas, las personas de poca laboriosidad, pueden tener la fruta en la planta, pero la flojera o la falta de interés hace que ese alimento se pierda. Entonces, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio o de interés. Aquí dice de justicia. Claro, porque la persona no sigue los consejos dados por el Señor. ¿Y qué pasa? Que descuidamos las cosas que son básicas, incluso la alimentación. Hay prioridades en la vida. Y aquí, lamentablemente, las personas están desaprovechando muchas oportunidades de ser prosperados. ¿Okay? Y al final dice que el que retiene la vara
a su hijo aborrece. La versión tuya dice castigo. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. Claro, aquí no estamos hablando de violencia física, No. porque alguien nos los interpretó mal. Aquí no estamos hablando de violencia física, ni de golpear, ni de maltratar, ni de ofender. Aquí estamos hablando de disciplina. Y la disciplina, Corrección con amor. claro, corrige al muchacho porque quieres lo mejor para él. Y la disciplina tiene que ver con seguir a un instructor. El instructor le da la información al discípulo y el discípulo entonces desarrolla esa capacidad para seguir el consejo. Entonces, desde temprano, desde muy temprano, a temprana edad, desde niños, se debe enseñar disciplina, corrección. ¿Ok? Mi madre, para mí, mi madre, yo no lo valoré el tiempo que estuve con ella, porque uno cuando es adolescente no valora a los padres. Uno los va valorando es cuando ya no están. Pero mi madre me dijo, hijo, aprenda de todo. Aprenda los oficios del hogar, aprenda a lavar, aprenda a cocinar, aprenda a planchar. Mi esposa aquí, que la tengo aquí al lado, es testigo de que yo soy instruido en todo eso. O sea, yo no me casé para que mi esposa me lavara, me planchara, me cocinara, nada. Ella aquí está, o sea, no, Sí, o sea, o soy estoy testigo. mintiendo. No. Ah, Soy testigo. no, Lava, o sea, cocina, plancha, hace todo. correcto, o sea, pero digamos que ahorita somos una Un mutua, equipo. una mutua ayuda. Una Somos mutua un ayuda, equipo. porque mi esposa trabaja, es empleada en una institución educativa y tiene que trabajar muchas horas, pero, o sea, el hombre de la casa también debe caracterizarse por ser colaborador, no de, ¿ya me tienes la comida lista? No, o sea, somos dos, los dos podemos hacer las cosas de la casa. Por eso dice, el justo come y queda satisfecho. Y esto en todas las áreas de la vida, no solamente en la alimentación. En todo lo que hace queda satisfecho. Pero el estómago del impío pasa hambre. ¿Por qué? Porque es un flojo. Y porque no logra o porque no tiene los principios que Dios estableció para su vida. Bien. Terminamos con este capítulo. ¿Qué versículos te gustaron más? A mí me gustó muchísimo el versículo número 20. El que anda con sabios será sabio. El que se allega a los necios será destruido. A mí me gustaron dos. El número 3, el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Y el de los hijos, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. Así que a disciplinar a nuestros hijos y ellos nos los van a agradecer más adelante. Y es por su bien, aunque ahorita de repente ellos como adolescentes, como jóvenes no se den cuenta o les moleste cuando uno pues quiere aplicar la disciplina, ellos un día lo entenderán y podrán decir, gracias a Dios que mi mamá y mi papá actuaron a tiempo, me enseñaron esto, así como nosotros ahorita decimos, ¿no? Damos las gracias a nuestros padres porque nos enseñaron a tiempo muchas cosas. Y ahora nos sirven para instruir a nuestros hijos. Bien, hemos llegado al final de este capítulo. Vamos a acercarnos a Dios a través de la oración y la invitación es para que puedan acompañarnos en el siguiente, en el capítulo 14, para seguir con estas maravillosas enseñanzas de nuestra vida práctica. Vamos a orar. Querido Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, instructor de nuestra vida, gracias por cada una de estas enseñanzas que nos has dejado y queremos pedirte, Señor, que nos corrijas si es necesario. Ayúdanos en nuestra debilidad. Sé tú la fortaleza de nuestros pasos y ayúdanos también a ser instructores de la siguiente generación. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.